En este episodio exploramos la inspiradora historia de cómo un grupo de estudiantes de octavo grado de la Escuela Federico de Getó en Arecibo, junto con sus profesores, logró salvar su escuela de ser cerrada. Con la guía de Natalia Núñez Torres, conversamos sobre la labor de estos jóvenes gestores que impulsaron la restauración de este edificio histórico, hoy reconocido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y nos recuerdan el poder que tiene una comunidad cuando se une para preservar su legado. Este episodio es traído por Céntrico. Expande tu negocio en Céntrico, el centro comercial más influyente de la región sur. Con una ubicación estratégica en Guayama y un alcance comprobado, nuestros espacios comerciales te conectan con una clientela diversa y leal. Únete a una comunidad de marcas que están creciendo con nosotros. Contáctanos para más detalles sobre nuestras oportunidades de leasing. info@centricopr.com 787-864-8010 787-864-8010 Céntrico. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast. Estoy con Coral y Fernando, que consistentemente están participando de nuevo. ¿Viste? Buenos días. ¿Cómo tú estás? Y me acompaña Natalia Núñez, creativa y diseñadora egresada de la Escuela de Artes Plásticas. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno. Natalia viene gracias a una sugerencia de Coral. Eso. Yes. Yo conocí a Natalia hace poco y a mí que no me gusta hablar y no me gusta hablar de propiedades históricas y de conservación histórica para nada, ¿verdad que no? No, para nada. Jamás. No. Pues me encuentro con Natalia, que habla mi mismo idioma, y yo creo que, o sea, no paramos de hablar como por 2 horas y media, y yo estaba yo con la quijada abajo, porque cada cosa que me contaba era más interesante que la próxima, o sea, era increíble. Y no sé bien cómo llegamos a este tema, pero me empieza a contar la historia de un trabajo en el que ella colaboró en una escuela pública en Arecibo, y la restauración que allí se logró o se está logrando. La Y Escuela entre medio, Federico de Getó. Federico de Getó, en Arecibo. Una historia preciosa que quiero que nos cuentes, y quiero que nos des el trasfondo y nos expliques cuán especial fue todo eso. Pero entonces, ¿cómo llegamos al tema? ¿Cómo llegamos al tema inicial? No me acuerdo, pero Pero llegaste. pero llegamos. Pero sí recuerdo que todo empezó por una caja de cartas. Correcto, sí. Primero, gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí todos presentes. Esto fue específicamente eso, llegaste, ¿verdad? No tenía en espera recibir a nadie en ese momento y estuve, ¿verdad? Fue sumamente interesante. Yo soy otra persona que tampoco tiene mucho problema con hablar, empiezo y es muy difícil pararme. Teníamos mucho que trabajar y como dices, estuvimos 2 horas, ¿verdad? Sí. Teniendo una conversación de una cosa, llegó a la otra, ¿no? Sí. Y pues como mencionas, tenía que ver con un paquete de cartas. Ese paquete de cartas es el juego Registro. Registro es un juego educativo desarrollado por Chipo, la Oficina de Conservación Histórica de Puerto Rico, y es un juego con la intención de educar sobre la propiedad histórica. Si vas a Google y buscas juego de cartas Valleja, aparece el registro. Hay un videito en YouTube. ¿De verdad? Sí, está disponible. Con de cómo jugar. Hay un Registro Nacional de Lugares Históricos y está el juego. Y eso es manual, o sea, es Es algo... una carta, son cartas. Son cartas. Es, Son cartas. es una cajita de cartas. Un mira, deck of qué cards, chévere. sí. Okay. Sí, ahí se encuentran 150 propiedades del Registro Nacional de Propiedades Históricas que pertenecen al registro de Valleja. Fueron esa primera selección, tienen en intenciones trabajar una segunda serie del paquete de cartas, pero ese ser, ¿verdad?, mi primer proyecto, y específicamente Coral mencionarme sobre su interés en lo que es la arquitectura, y estamos hablando específicamente del espacio donde nos encontrábamos arquitectónicamente también, pues entonces decidí mencionarle sobre el segundo proyecto, que entonces tuve el privilegio y el honor de trabajar junto a Valleja, que entonces sería el Museo Histórico de la Escuela Federico de Getó, que entonces, como bien mencionan, está en la escuela en Arecibo, en el área de Santa Ana. Este proyecto es increíble desde sus comienzos, ¿no? Básicamente, esto fue una alianza que desarrolló la Oficina de Conservación Histórica con el Departamento de Educación,
para el 2019 y era una programación para educar a los profesores y maestros del sistema educativo de enseñanza de Puerto Rico para que educaran a sus estudiantes sobre ¿verdad? La preservación de los edificios históricos y la conservación histórica. En estos programas, este maestro que se llama Luis René, profesor Luis René de Arecibo, de esta escuela, es maestro de historia de octavo grado, llevó a sus estudiantes, ¿verdad? Como reto de parte del equipo de Wayajá y de la coordinadora Lilian Lara, que hicieran un proceso investigativo dentro de sus escuelas a los diferentes maestros que participaron, tanto de octavo grado, cuarto año, y diferentes escuelas, tanto ¿verdad? De Arecibo, San Juan y diferentes municipios. Básicamente, este maestro llega a su salón de clases y comienza un proceso investigativo de, ¿verdad? De verificar todas las áreas del salón, de los predios de la escuela, hacer estudios de campo, visitar y hacer entrevistas a estudiantes y personas que ya son, ¿verdad? De mayor edad, pero habían estudiado en la escuela con muchos años, ¿verdad? Antes de que ellos estudiaran. Esta escuela, ¿verdad? Es importante resaltar que su arquitecto es Adrián Finlayson, es una escuela arquitectónicamente desarrollada en 1917, si no me equivoco. 1910, discúlpame. Pero eso lo sabían ellos, o sea, el profesor... En el proceso, eso porque la escuela ya históricamente históricamente pues contaba, ¿verdad? Con cierta documentación, anuarios que tenían que ver con la escuela, se hablaba de unos mosaicos, ¿verdad? Pero en efecto pues nadie los había visto, se hablaba de cierta información en relación a la escuela, pero, ¿verdad? Se estima que de algún tiempo en adelante comenzaron a hacer diferentes tipos de intervenciones en la arquitectura, así que pues muchos de esos, incluso entrevistados, no tenían la información de ni siquiera cómo se veía la escuela. La histórica. Exacto. Era en el como un tiempo urban actual. legend. Bueno, aquí dicen que habían unos mosaicos y no se sabía dónde estaban. Ahora, ¿la escuela siempre estuvo en uso? La escuela, desde sus comienzos, la intención fue recoger todas las casas escuelas del área de Arecibo, del área de Santana. Las casas escuelas básicamente eran las casas donde se daban clases, ¿verdad? Tú ibas a la casa de la maestra Coral y ibas a coger español, y ibas a la casa de la maestra Natalia y vas y cogías historia. Y estamos hablando a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. O sea que ese es como un campus. Exacto, era un área, ¿verdad? Bastante verde, bien espaciosa. Entonces, pues, estas casas escuelas estaban en diferentes viviendas de las maestras. Entonces, esta arquitectura, ¿verdad? Esta escuela recogió esas primeras casas escuelas. Daba tanto educación regular, ¿verdad? Inglés, español, matemáticas, como artes industriales, economía doméstica y agricultura. Y actualmente se está utilizando como escuela pública. Correcto, pero fue una de las escuelas que se intentó cerrar, incluso. En un momento Y dado. históricamente Cuando lo de la Junta. este proyecto incluso ha sido uno de las, ¿verdad? De los aspectos más importantes para que ese cierre no se dé. ¿Y cómo se logró revertir esa decisión que originalmente estaba en la lista de las escuelas que se iban a cerrar, para que ahora haya logrado que el Departamento de Conservación haya asignado fondos y junto al Departamento de Educación permanezca abierta? Pues ahí vienen, ¿verdad? Los que tuvieron el valor más importante, que son entonces los estudiantes. Estos estudiantes de octavo grado, conjunto a su maestro, ¿verdad? Hicieron una investigación de campo, como les mencionaba, y entrevistaron estudiantes que ya no son estudiantes, sino que son personas mayores, de los cuales quedan algunos vivos, ¿verdad? Buscaron toda la documentación. Estudiantes, Sí. Alumnos de la escuela. Sí, Ya, exalumnos de la escuela ya mayores. pero buscando básicamente los recuerdos de cómo era, cómo de las antes. clases que se daban, de data, ¿verdad? Que podían encontrar ¿verdad? De boca en boca, ¿verdad? Esa información que se mantiene, que a lo mejor no está en los documentos oficiales. También fueron al Archivo Nacional, hicieron, ¿verdad? Investigación completa allí. Como eran estudiantes de octavo grado, no les permitieron entrar. ¿Al archivo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue Porque eso? se entendía que solamente permiten profesionales o ¿verdad? Estudiantes mayores de cuarto año en adelante. Y ellos Wow. estaban en octavo grado. Y entonces como... Pues lograron, ¿verdad? El acceso al espacio, lograron ver los planos originales del museo, de la escuela, vieron todos los planos. Y eso ahí estaba fue todo en el archivo. en el archivo, los planos originales. Y fue bien interesante para ellos, ¿verdad? Porque específicamente los planos veían todos los mosaicos que tiene la escuela. Claro, los diseños claro. Los diseños de los mosaicos y ¿verdad? Esa planta del diseño principalmente, pues ellos identificaron que estaba inspirada en Neo Egipto,
dentro de lo que identificaron con la misma historia que tenía del arquitecto. Wow. Básicamente, pues ellos hacen una maqueta con pedacitos de plástico, paletas de mantecado, tapas de cajas de productos de Sam's, pintan y hacen todo ese proceso. Todos los estudiantes pasan por el mismo proceso, Como ¿verdad? para recrear... Para como- recrear ¿verdad? Esa maqueta de cómo era la escuela. Original, Wow. Llevan entonces esta presentación a Vallajá en el día que entonces habría que presentar el resto de los estudiantes con las diferentes clases y los diferentes grupos de las diferentes escuelas. Otros estudiantes llegaron con maquetas profesionales de arquitectos y ellos, no, ¿verdad? De alguna manera no se sentían como tan cómodos con el trabajo que estaban llevando, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí lograron era que ellos sí se sabían toda esa La presentación historia. y toda esa información, porque quienes pasaron por todo ese proceso Fueron realmente ellos. fueron ellos. No fue Claro. que sí tuvieron que, ¿verdad?, aprender un proyecto, sino que ellos definitivamente se disfrutaron cada uno de esos momentos en donde eran participaciones diferentes, unos grupos, ¿verdad?, más grandes, o sea, dentro de la cantidad de personas que participó toda la clase, se fue haciendo más pequeño el grupo hasta que terminaron siendo 7 estudiantes que terminaron todo el proceso, pero unos estaban haciendo la maqueta, otros estaban escribiendo, otros estaban pintando, Sí, era haciendo el realmente ejercicio. un trabajo grupal, pero investigativo. O sea, esos nenes, o sea... Correcto. ¿Dicen qué año? Esto comienza en el 2000, si no me equivoco, en el 2018 con los talleres y logra el proceso de inclusión en el 2019 con la pandemia. Ok. Y entonces en ese proceso, antes de llegar al proceso de inclusión, Vallajá, ¿verdad? Cuando ellos hacen la presentación, que Vallajá les hace preguntas, todos los historiadores les hacen las preguntas, los arquitectos, que en efecto confirman que ellos son los que saben esta información, les agradecen y les celebran y les dicen que, ¿verdad? De alguna manera ellos son quienes han ganado este espacio, ¿verdad? Por haber hecho una investigación tan completa, por haberse metido en el papel de desarrollar ese proyecto. Y les retan a que entonces lleven a cabo, dado la investigación y la información que recopilaron, trabajen para lograr el proceso, ¿verdad?, incluir la escuela en el Registro Nacional de Propiedades Históricas. Ese es el proceso. Hoy estoy medio filosófico. Ay, Dios mío. No, pero no, la realidad del caso es que sí. Es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad, que nos conozcamos y conozcamos Claro, la nuestras... historia. la historia De y cada- nuestras raíces para que uno, Cada rincón tiene una historia. exactamente, valoremos lo que tenemos y partamos de ahí para qué es lo que nosotros nos podemos convertir como sociedad. Una pregunta, la escuela, eso me imagino tuvo un impacto increíble en esos niños. Ahora, solo aquí para poner cosas en perspectiva, entro al índice de Abre tu Escuela, que es un índice que tienen le dan una nota a todas las escuelas desde elemental, intermedia y superior. Y de las de Arecibo, esta escuela es de las que peor nota tiene. ¿Pero en qué O sea, sentido? No entiendo. Bueno, aquí ellos tienen perfil de escolar, español, inglés, matemáticas, ciencia, cómo rankean Ah, y le el dan una ranking nota. académico. Sí, por ejemplo, en Arecibo la escuela de mayor ranking es la Cayetano Colitoste, tiene A. Y hay otra escuela que es la Factor 5 que tiene B y la Enrique de Jesús Borrás tiene B y esta, la de Getó, tiene D. Y lo tiene en el 2019, en el 20, el 23. Lo comparto solo para perspectiva, ¿verdad? Poner esto, traer este otro punto. Veo una historia que cuentas que me parece genial y veo un impacto. No lo veo reflejado acá. Claro. No sé si tú has visto quizás una... Yo creo que, ¿verdad? De lo que tengo entendido, esta escuela principalmente muchos de sus maestros son los que tienen que poner materiales, son los que tienen que en efecto ser los partícipes de la ejecución de lo que se logra dentro de esa escuela, así que tienen recursos muy limitados. Yo no, ¿verdad? No conozco todo el personal, pero hasta el momento todos los maestros y profesores que fueron partícipes específicamente de este compromiso que ellos tuvieron tanto con sus estudiantes como con la escuela, ¿verdad? Es tratar de llevar la educación a un punto histórico, ¿verdad? Y por eso a lo mejor, ¿verdad? No todos los profesores se comportan de la misma manera. Creo que hay muchas carencias dentro del sistema educativo del país como quiera, ¿verdad? Como para simplemente reflejarlo en una nota. escuela y en una nota. La escuela no es una... O sea, claro, una nota no dice toda la historia de una escuela. Y yo miro esto de Abre y digo, si yo me dejaba llevar por esto, cuando hablaban del cierre de las escuelas, uno de los ejercicios que dijo Abre es, bueno, si van a cerrar escuelas, cierra las que tienen la peor puntuación y vámonos a fortalecer las que tienen la mayor puntuación.
pero este es el mejor criterio para hacer esa determinación, porque me haces una historia y yo digo, espérate. No, que y no que- necesariamente es el reflejo de lo que está pasando en el día a día. Ciertamente. No, Hay que ver. óyeme, y tampoco refleja el potencial Exacto. que tienen esos estudiantes y la facultad. Porque, óyeme, todo esto empieza, me dijiste, por un proyecto que... Un programa Un educativo. programa educativo de la Una Oficina alianza entre de Valleja, Conservación sí, Histórica. una Exacto. alianza entre la Oficina de Conservación Y Histórica y, educación. el Departamento de Que Educación. básicamente el propósito de esa alianza era... Darle herramientas a los maestros y de hecho ellos trabajaron también un manual para el Departamento de Educación para promover ¿verdad? La conservación histórica y la educación sobre Claro. el patrimonio histórico. Fíjate, sería interesante ver qué más se logró bajo esa alianza. O sea, digo, tenemos el ejemplo de la Escuela Federico de Getó y lo que lograron este maestro con estos estudiantes de octavo grado. Pero ¿alguna otra escuela habrá logrado? Y el logro también, aparte, ¿verdad? Porque son dos. Hay uno que es el relacionado a los estudiantes y otro vendría siendo entonces el museo. Claro. Y el museo es el resultado de, ¿verdad? de ese compromiso que tuvieron esos estudiantes con la escuela, con su comunidad, Claro. con ¿verdad? Investigar sobre su historia, con lograr darle valor a una escuela que querían cerrar. Seguro. Eh, No, lo que quiero decir es que, volviendo a la lista de la A, B, C, D, el ranking de las escuelas, o sea, qué casualidad que esta escuela que estaban a punto de cerrarla, que quizás tenía los rankings no eran los mejores, ha sido la escuela cuyos estudiantes han logrado semejante logro. O sea, wow. Es como el underdog, ¿entiendes? No, sí, pero hay algo como que no me cuadra. Ciertamente hay que ver el detalle, pero si es algo extraordinario dentro de, ¿verdad? De un ambiente, hay que analizarlo realmente, en un todo. Para mí, la nota no refleja lo que pudiera estar pasando No, realmente. no, no. Y óyeme, todos hay que ver cómo se llegan a esos rankings. O sea, Bueno, de aquí te digo una cosa. Ellos también tienen unos rankings de las notas de las finanzas de los municipios. ya. Y rutinamente, anualmente, le dan un ranking de C o le llegaron al D y después C al municipio de Caguas. Y yo me siento en un momento dado conozco bien ese municipio y senté a Arnaldo, saludos si estás escuchando, que es de uno de los de Abre, con Víctor Coriano y gerencia del municipio para discutir el análisis que él hizo y Caguas estaba refutándole, mira, pero es que esto es de esta manera en el balance sheet, esto, y me decía, Giancarlo, ese ranking no refleja la realidad de las finanzas del municipio. Claro. Ellos tienen su manera de evaluarlo, Caguas tiene la manera de cómo es que ellos lo llevan y habían discrepancias, o sea que ciertamente aquí puede haber algo off, pero el que se deje llevar por esto no escucha la historia de la escuela. Claro. Más allá de una nota, tienes que profundizar en un estudiante, porque el estudiante que tiene la C o la B en la escuela no significa que no tenga potencial para... Sí, no, oye, y lo que, o sea, esto es un ejemplo de un profesor y de una clase y de unos estudiantes yendo totalmente, o sea, above and beyond el scope de lo que era la asignatura. O sea, ellos no solamente cumplieron con la asignación, o sea, rescataron la escuela, aprendieron cosas bueno, que a un estudiante de octavo grado no se le permite. No se le permite entrar al archivo y mira lo que lograron estos estudiantes. O sea, eso es digno de... La escuela es hasta octavo. La escuela va actualmente es hasta hasta octavo, discúlpame, ahora mismo hasta octavo. Exacto. Octavo, sí. Estos estudiantes salieron de esa clase, se fueron ¿verdad? A diferentes escuelas. Hay algunos que no les tocó ni irse a la misma escuela ¿verdad? De high school. Y no fue hasta entonces el 2024 que nosotros terminamos con el museo y entonces ellos logran como celebrar oficialmente el logro. Y, ¿verdad? El logro de Háblanos del museo. ¿Cómo No, llegamos de no, este punto al museo? Exacto, nos quedamos en que los historiadores de Valleja le dijeron que llevaran el proyecto un paso más. Correcto. Háblanos de eso. En ese proceso, ¿verdad? Ellos tienen que entonces pasar por el proceso completo de solicitud para el registro nacional y pues tienen que escribir toda esa documentación en inglés junto con la maestra Karen, ¿verdad? De ellos de inglés en el salón. Todos los estudiantes pasaron por el proceso de escribir todo el documento en inglés. Después hicieron ciertos resúmenes para llevar a una sola información. No usaron
ChatGPT. En ese momento entiendo que todavía ChatGPT no estaba Ni haciendo... Google Translator. No, porque esto fue 2018, ¿no? Es Si lo broma. vemos, todavía estábamos en la pandemia, así que de alguna manera creo que era un poco más complejo, ¿verdad? No obstante, ellos básicamente comienzan ese proceso, están investigando, hacen toda la búsqueda de la información, hacen una ilustración, tratan de conseguir la mayor cantidad de documentación de fotografías donde la escuela se vea en su estado original. Someten ¿verdad? el registro y la nominación y logran entonces el proceso de inclusión si no me equivoco, en noviembre, diciembre de 2019, puedo estar equivocando. Y pues de ahí en adelante, ¿verdad? Esta es la primera vez en la historia que un grupo de octavo grado logra un proceso que solamente se lleva a cabo por historiadores, arquitectos, especialistas históricos, ¿no? Y de propiedad histórica. Y es pues un logro que trasciende cualquier logro que pueda haber, ¿verdad? Dentro de este tema específicamente a nivel educativo y sobre todo de una edad muy temprana. Claro. Valleja, viendo que esta noticia queda en noticia de pandemia y noticia de 2019, dado todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? En ese contexto histórico, decide entonces buscar unos fondos para crear entonces lo que se conoce actualmente como el Museo Histórico de la Escuela Federico de Getó. Y eso fue de Chipo, o sea, Eso Chipo fue de es Chipo. quien... Okay. Sí, Chipo, ¿verdad? Es quien trabaja toda el funding, ¿verdad? Y el desarrollo y esta propuesta de que se desarrolle este espacio. Entonces este proyecto tomó casi 3 años en desarrollarse. Se comenzó O la sea, que ahí mismo propuesta... en el 19 que comienzan... No, en el 19... Ellos solicitaron propuestas en diciembre 2021. Ya. ¿Verdad? Cuando ya los fondos posiblemente han bajado, cuando claro. ya tienen la aprobación de que se puede lograr. Y, ¿verdad? La escuela en sus predios cuenta con varios edificios que han sido, ¿verdad? Añadidos luego de la arquitectura inicial. Y uno de ellos queda un poco más al área distante, a la izquierda, un poco más arriba, que es un salón que se llevó a cabo con incluso labor de maestros, padres, porque era un salón para clases de estudiantes especiales. Ah, wow. Y este es el espacio que se designa para uso del museo. Correcto. Ahí entonces, pues, ¿verdad? De los procesos iniciales fue ir a hacer los site inspections del salón. Era un salón en unas condiciones muy bajas, el piso, varias expuestas en el techo, todo eran ventanas con rejas interior, como están cerca de la costa, ¿verdad? Aunque están en la número 2 en Arecibo, reciben el salitre, tienen caño de tiburones cercanos, así que pues tienen ciertas limitaciones en cuanto a cómo se dañan, ¿verdad? Los materiales dentro de la arquitectura. No tenía aire, tenía los aires de ventanas, realmente era un salón que no tenía el potencial al momento para poder ser una sala, ¿verdad? De un museo. Y ahí donde entonces desde que ellos me solicitan la primera propuesta, la misma visión que se tuvo desde el primer día es la que se ejecuta al último día y es exactamente el mismo flujo, de la misma historia. A la izquierda, cuando entras al museo, ¿verdad? Se cuenta toda la narrativa del proceso de los estudiantes, lo que lograron, de cada uno de los pasos, las fotografías mientras ellos hacían las maquetas, visitando el Archivo Nacional, las presentaciones con Valleja. Toda esa pared de la izquierda, ¿verdad? Honra ese proceso completo de la historia. La pared que se encuentra de frente tendría la historia de lo que sería el Museo Histórico de la Escuela Federico de Getó y cuenta con una pieza que es la pieza principal del museo, que es un retrato de todos los estudiantes trabajado por Garvin Sierra. Tenemos también unas entrevistas a los estudiantes ya en primer año de universidad que se desarrollaron y Wow, ellos... sí, porque ya están, claro, 2018 son ya... Exacto, en primero o segundo año, ¿verdad? Sí, estarían entrando ya... Estaría interesante ver a qué terminaron estudiando, o sea, hay de todo, hay unos que estudiantes, creo sí. que estaban estudiando más contabilidad, creo que pues al final, ¿verdad? Creo que el compromiso de cada estudiante con el futuro de Puerto Rico y con hacer las cosas bien, ¿verdad? Fue lo que llevó a estos estudiantes a decidir completar este proyecto, porque fue ¿Cuántos sumamente eran? retante. Entiendo que son de 7 a 9. Realmente llegaron Poquito. a ser grupos, Wow. fue un grupo grande, porque inicialmente ¿verdad? El salón Eso es era mucho. completo. Sí. Tenían todo el salón completo trabajando en base al proyecto. Pero pues durante El curso esa fase, ¿verdad? Y mientras se tenía que ir
poniendo un poco más compleja la situación, pues tenían que organizar el grupo de una manera donde cada persona tuviese un rol específico. Habían estudiantes, por ejemplo, no todos hablaban inglés correctamente para hacer presentaciones en inglés, y tenemos un estudiante específico que fue ¿verdad? El designado, que se volvía sumamente bien. Exactamente. Entonces, pues cada uno de esos estudiantes asumió realmente su rol, y pues terminaron siendo un grupo sumamente pequeño que, pues, ¿verdad? Le han dado historia a esta escuela. Nosotros pasamos muchos procesos dentro de este proyecto. Pues, si les cuento la parte de ser novata, trabajando contratación pública y claro, entendiendo... Este fue mi segundo proyecto, pero mi primer proyecto desarrollando un museo, mi primer proyecto desarrollando un espacio físico completo, wow. mi primer proyecto haciendo montaje, limpiando viniles. ¿Se puede saber cuánto fue el presupuesto para...? Pues no sé si yo puedo ofrecer esa información, así que, pero realmente fue un presupuesto sumamente limitado. Al principio del año, si les adelanto, por ejemplo, la solicitud de propuesta fue diciembre 2021, el contrato se firmó en diciembre 2022 y ustedes pueden saber el intercambio económico que puede haber en costos de materiales. Una persona como yo no sabía que se pueden hacer cambios de orden en ese momento, así que nos fuimos a buscar auspicios por todo, o sea, yo cuánta presentación no hice. Estuve meses, hubo cambios ¿verdad? Dentro del proyecto porque tenía sus limitaciones, se tuvieron que hacer enmiendas para poder cumplir con las expectativas del tiempo. La compañía que nos iba a donar labores en lo último decidió no donarnos los labores. Wow. Fue uno de los proyectos, sin duda alguna, uno de los proyectos más retantes que he tenido en mi carrera profesional, y el más gratificante de todos. Es que se hizo de todo. Realmente yo tuve que filmar el proceso de restauración de uno de los mosaicos que se hizo con el especialista de Belín Villalobos, que eso fue previo a, ¿verdad? La instalación del museo. El resultado ya es al final, pero realmente fueron muchos meses de mucho trabajo. Yo recuerdo, pero que te interrumpa, es que hablaste de del proceso específico de la restauración del mosaico, y me acuerdo cuando hablábamos que me contaste de esto, por un momento no iba a ser posible. No, la realidad es que nosotros hicimos, ¿verdad? Son sobre 45 mosaicos que están en la estructura. Todos están pintados. No se sabía en ese momento, ¿verdad?, cuántas capas tenía. Nosotros fuimos sin ningún tipo de expectativa. Master Paint en ese momento nos había donado unos materiales, ¿verdad?, la pintura para remoción de pintura. Y el especialista, tanto con pues su brocha, una espátula de precisión, un exacto, agua destilada, fue capa a capa, y estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, wow, para limpiar como un 30% de uno solo de los mosaicos, que es el de la flecha que se encuentra a mano derecha de la escuela. Y pues realmente era bien... No sabíamos cuántas capas íbamos a tener que continuar dando, ¿verdad? No se tenía un andamio, la especialista estaba en una escalera, estábamos bajo el sol. Yo, mira, vámonos al lado derecho, que es el que por lo menos tiene un árbol que tiene sombra para no estar aquí desde tan temprano todo el día. Wow. Y la realidad es que capa a capa lo que veíamos eran más capas. Veíamos amarillos, de momento ocres, de momento verdes, de momento azules, de momento... Todos los tonos de la gama de colores estaban dentro de todas esas capas y capas y capas y capas de pintura. Yo recuerdo esto como ahora, la arquitecta decía, yo creo que no los vamos a encontrar. Yo creo que esta es la última, como que no sale, como que yo... Por favor, una más. Y la realidad... 24 veces. ¿Ah? Bueno, se hicieron 6 rondas porque con cada remoción, ¿verdad? Pues básicamente removía más de una capa, removía ciertas capas. El conteo lo llevaron a cabo una vez, entonces los pedazos que removieron los especialistas lo llevaron a los laboratorios ¿verdad? De preservación de Vallajá, y entonces ahí con un microscopio lograron identificar la cantidad de capas que tenía específicamente los mosaicos. Aquí tienen que tomar las precauciones con el plomo. Sí, estaban con guantes, tenían todo, ¿verdad? El equipo para y eran especialistas, sí. O sea, los que estaban llevando a cabo este trabajo específico eran especialistas de Vallajá. O sea, no eran los estudiantes los que estaban responsables. No, Vallajá, y para mi conocimiento, ¿eso es una agencia de gobierno? ¿Esto es privado? ¿Cómo funciona? Bueno, hablamos de Vallajá, pero es la Oficina Estatal de Conservación Histórica, en inglés State Historic Preservation Office, por eso le dicen SHPO, por las siglas. Exacto. O sea que cuando hablamos de Vallajá nos referimos a esa... Sí, entiendo que es una agencia, pertenece a una agencia gubernamental. Federal. Bueno, entiendo que es la oficina del gobernador, pertenece a la oficina del gobernador. Ah, sí, ok. Sí.
Mira, Porque es la Oficina Estatal estatal. de Conservación Histórica. Bajo la administración de Alejandro García Padilla del 2003 al 2016, o creo que estuvo hasta el 2015, era el administrador, era Harold González Rosado. Y él fue bien eficiente en la parte de la administración de la fortaleza. Él básicamente peleaba desde el gobernador hasta la Secretaría de la Gobernación porque quieren hacer actividades, quieren hacer cosas, y él decía, la fortaleza es como una agencia también, y yo soy el jefe de esta agencia, y la quería tratar como una estructura que necesita su presupuesto y su manejo administrativo, y había que remodelar, arreglar ciertas estructuras, y él hizo ese ejercicio de las capas de pintura en una de las torres que tiene la fortaleza, que tú ves desde afuera, que es como un cilindro. Ujú. Y removieron las pinturas y él dijo, llega hasta el color original. Yo no voy a pintar esto a nivel político, yo la quiero pintar de los colores originales de cuando esto se hizo por primera vez. Y llegó a eso. Wow. ¿Y ese es el color actual? Sí, si no lo han No modificado. sabía Él se hizo un ejercicio, era como un gris. Ujú. Yo creo que quizás lo cambió. Ahora mira para allá, vivo allí, estoy allí todo el tiempo, ahora no me recuerdo, pero él la restauró con los colores originales. La meta también de la escuela es llevarla a por lo menos los colores originales también. Obviamente, pues, con cada gobernación, ¿verdad? Y cada entrada y salida de gobierno es un cambio de color a nivel de escuela. Si se fuese a querer replicar este esfuerzo, uno habla de las escuelas en abandono, de los retos que hay. Aquí hay varios componentes que hacen que esto sea viable, ¿verdad? Está la autogestión comunitaria, el envolvimiento de estudiantes y de maestros. Pero ¿cuál sería tu receta para replicar esto en otros edificios que pueden estar en similares condiciones y pueden tener igual las mismas historias históricas y el mismo nivel de conservación que se debería aplicar? Yo creo que este programa, ¿verdad? Y este proceso por el que pasaron estos estudiantes de octavo grado debe ser implementado en todas las escuelas de manera obligatoria. Debe ser una clase, sí, un curso especial. Para graduarse, ya sea, ¿verdad? En los grados más grandes, ¿verdad? O a lo mejor el reto de que incluso sean estudiantes de octavo grado que están entrando en superior, ¿verdad? Para, de alguna manera, que encuentren ese reto como un valor adicional para realmente poder cambiar el presente y el futuro que nos queda en Puerto Rico. Y tú sabes que es algo único que le ofrece Puerto Rico a sus estudiantes. El hecho de que vivimos en una isla pequeña, pero tiene una historia muy rica, y pues parte de esa historia está expresada en su arquitectura. Y basta con ir a cualquier casco de pueblo. Bueno, esta escuela no está al sur de la número 2. Ujú. O sea, no es una ubicación específico. que tú pensarías, no, esto es un área específica. No, pero es que tenemos arquitectura y tenemos historia a través de toda la isla, donde menos tú lo esperas. Aquí hemos hablado de casas de camioneros, aquí hemos hablado de monumentos históricos. El otro día estábamos hablando de la iglesia del siglo XVIII ay Dios mío, me sale Juana Díaz, pero no es Juana Díaz. No es Juana Díaz, ni es Guayama, ni Guánica. Es al lado de Ponce. Patilla. No. Yauco. No. Anyway, al sur de Puerto Rico, una iglesia en una plaza Guánica. que por los... San Germán. San Germán. No es que San no. Germán. Guánica. No, qué guay. Para de adivinar, deja que Coral siga hablando. El punto es que estamos, ¿sabes? En todos lados hay proyectos y estamos hablando justamente de esa iglesia que le pertenece a la Iglesia Católica, que llevan qué sé yo cuántos años con fondos asignados para su restauración, que fue afectada por los terremotos. Pero mira, estos En Santa estudiantes... Isabel. En Santa Isabel. Estos estudiantes con un presupuesto prácticamente cero, o sea, para los efectos, o sea, sé que no se puede hablar, pero sabemos que fue bien bajo. O sea, no solamente lograron hacer toda esta investigación, sino que, y te vamos a hacer un museo también, y aquí está, o sea, y salvamos la escuela. O sea, todo lo que se puede hacer. Y ¿verdad? Dentro de los mosaicos que tiene la escuela se trabajaron 3 réplicas de ellos, ¿verdad? Solamente logramos, como les mencioné más o menos, ver los colores. Por ejemplo, yo trabajé toda la identidad gráfica y toda la producción del museo, y cuando vimos los planos, no teníamos, decía, por ejemplo, cuando veías el mosaico en el dibujo del plano del arquitecto, decía azul, verde,
¿verdad? Esas láminas del mosaico, pero tú no tenías el tono de verde, tú no Claro. tenías el tono de amarillo, no sabías si era un amarillo, ¿verdad? Más vibrante o era uno, pues, más ocre. Realmente la paleta inicial que, ¿verdad? Yo trabajé fue bien similar a la que tenían los estudiantes porque fue lo primero que recibí. Y cuando entonces develamos específicamente que llegamos a ese color que fue como, o sea, llegamos a los diferentes tonos, nosotras todas queríamos llorar, era como... Sí, o porque sea, casi lo hicieron casi exacto. desde los ¿no? años Como me lo 60, mostraste, sí. desde los años 60 nadie había visto esos mosaicos. ¿Se cree que en los 60 fue que se empezó a pintar? Sí, ese fue uno de los estimados. Ya. Entonces habían padres que estaban saliendo a recoger sus estudiantes viendo el proceso. O sea, ¿verdad? Fue un momento histórico, Claro. específicamente estar allí, en ese momento en donde se develó empezó a salir el azul, empezó a salir el amarillo, ¿no? Fue algo que, pues, Sí, nunca sí. se había logrado antes. Y entonces, pues, la intención también era, pues, lograr unas réplicas lo más similar, ¿verdad? A tamaño y a escala de los mismos, y están entonces presentes en el museo también. El museo realmente es un museo bastante completo, tanto con su historia a nivel escrita como a nivel visual. Tuvimos un reto muy interesante que fue que, por ejemplo, no encontramos nunca una fotografía del arquitecto hasta la última semana. Ese es Finlayson. No aparecía, buscaron en los anuarios, decía que él no se había graduado en efecto de Syracuse. Fue sumamente retante, las especialistas le escribían a la universidad, escribían a periódicos, trataron de dar con incluso alguien que todavía un familiar que quedaba vivo. Ya, entonces, qué cool. Y lograron encontrar la fotografía en el acta de muerte. Wow. Wow. ¿Dónde murió? Creo que sé. murió afuera. No, ahora mismo Sí. no recuerdo, pero entiendo que murió afuera y murió bastante joven, como de 40 y pico de años. Este es Un bebé. Adrián Finlayson. Sí. Pues tú sabes que estaba mirando, Un bebé. él fue el arquitecto que diseñó la escuela Labra. Román Valdeoriotti de Castro, que es ahora la Universidad Carlos Albizu en el Viejo San Juan. Y la Labra, ¿verdad? Y Entiendo. la Labra entiendo que sí también. No estaba Y el segura si era él. Capitolio, creo que No, bueno, yo creo que fue uno de los. O sea, que no estamos hablando de que fue un arquitecto. No, sí, bueno, no. Estamos hablando de alguien que tiene una obra importante, un legado importante en Puerto Rico. Sí, O sea esa que- escuela específicamente fue ¿verdad? Mandada a trabajar por el comisionado del Interior, Federico de Getó. Ujú. Y pues fue, ¿verdad? Es bastante interesante el hecho de que esta escuela, que haya sido una de las primeras escuelas específicamente Arecibo, todavía al día de hoy, ¿verdad? Su historia se haya revivido, porque la realidad es que si no hubiese sido por estos estudiantes, no hubiésemos tenido la capacidad, ¿verdad? Bueno, de estos estudiantes y Valleja y el Departamento de Claro. Educación por promover, ¿verdad? Este tipo de proyectos ¿verdad? Y actividades escolares. Pero si no hubiese sido por estos estudiantes, ninguno de nosotros, por lo menos, estaría aquí. Yo Sí, no ¿no? hubiese tenido la oportunidad de trabajar ese museo. Claro. E históricamente, ¿verdad? Puerto Rico no estaría posicionado como está en cuanto a ese logro, porque entiendo que ni siquiera en Estados Unidos se ha logrado un proceso como este. Wow. Y ven acá, entonces el museo ya está abierto para que cualquiera lo pueda visitar. Van a hacer una inauguración, ya lo hicieron. ¿En Se qué hizo, proceso como están? esto, ¿verdad? Son esfuerzos del Departamento de Educación y está dentro de los predios ¿verdad? Del departamento, de un departamento escolar dentro de esta escuela, pues el acceso al público general es un poco más limitado. Yo tengo entendido, ¿verdad? Que tanto la oficina como la escuela están en coordinación de ver cuál es el modelo más factible para trabajar el acceso, ya sea fines de semana, ya sean tours guiados específicamente. El maestro, ¿verdad? Luis René ha estado educando a todos los estudiantes para que sean los estudiantes quienes son los ujieres de su museo. Aparte, ¿verdad? De como les decía, pues tenemos en el recorrido tendrías la historia de los estudiantes, la historia del museo con la pieza de Garvin, tienes unas entrevistas de los estudiantes ahora cuando están en primero o segundo año de universidad, tienes la biografía de Federico de Getó, tienes una biografía y una descripción sobre Adrián Finlayson también, tienes una sala de proyección donde se ve el proceso de rescate de uno de los mosaicos y la recreación, el proceso de recreación de mosaicos que también se llevó a cabo en la Oficina de Conservación Histórica por Evelyn Villalobos. Estos 3 mosaicos se llevaron a cabo y se trabajó esa producción y esa filmación y está en esa sala de proyección, y tan pronto sales de la sala de proyección te encuentras con el proceso, ¿verdad? de la restauración de mosaicos, con los mosaicos a escala, a tamaños, que realmente es impresionante el tamaño que tienen. Tendrías ¿verdad? Esa pared con los mosaicos y con un artesano que se llama Omar Figueroa. Trabaja
maquetas arquitectónicas, pero más ilustradas. Tiene un tratamiento como gráfico dentro del proceso de maquetación, y él es el artesano que le llevó a cabo la maqueta central de la sala, y en ese espacio, que es una ala como interior, que está bordeada con una L, que es como tipo sorpresa cuando terminas el recorrido completo, te encuentras entonces con la maqueta, con la historia completa de la escuela, con la única foto de la escuela donde se ven todos los mosaicos, aunque en blanco y negro se pueden ¿verdad? Lograr ver los mosaicos, y de cierre tienes todo un timeline del proceso desde que empezaron los estudiantes hasta la completación del museo. Pero yo creo que es importante que lo abran al público y que recauden algo, porque quizás con ese dinero de entrada pueden completar la restauración de la escuela. O sea, yo creo que eso es importante. Yo entiendo que están llevando a cabo algunas... ¿verdad? Como unas reuniones más, no reuniones, sino visitas más guiadas y privadas, pues como menciono, el hecho de que pertenezca pues al sistema educativo pues tiene sus limitaciones. No obstante, sé que hay ciertas coordinaciones y unos ejercicios para ir llevando diferentes grupos. Entiendo que se llevó al Colegio de Arquitectos recientemente, hace un par de semanas atrás, ¿verdad? Y yo no estoy directamente relacionada a cómo se está manejando específicamente el proyecto, me hubiese encantado, pero de todas maneras pues sé que es algo que tanto la Oficina de Conservación Histórica como la escuela busca abrirlo al público general. También es algo que le aporta mucho al municipio de Arecibo, así que estamos en eso. Oye, es una historia... a mí me emocionó, o sea, hablando aquel día contigo, y por eso insistí en que vinieras y que habláramos de esto en el podcast. O sea, es emocionante, es movilizante. O sea, ¿qué tú estabas haciendo en 8º grado? Yo. Fernando Rodríguez. Peleando, no, mentira, no. Jugando voleibol, posiblemente. Sí, oye, la gesta de estos estudiantes y este profesor, y obviamente todo el equipo que los ayudó y que los apoyó, y de Shipo, obviamente, es increíble, y es una historia de esperanza. O sea, si eso se pudo lograr... Y digo, no estamos, ¿verdad? Estamos grabando el audio, pero yo pude ver las fotos que me mostraste, las fotos del museo, las fotos del mosaico, de las recreaciones, o sea, es increíble lo que lo han hecho, o sea, es espectacular. Sí, el resultado también es muy contrastante, el salón el antes y el salón el después, porque la realidad es que el resultado... Sí. O sea, entras al salón y sientes que estás en una sala de museo, sales del salón y vuelves a un espacio educativo. Sí. No, el museo es precioso. Así que de verdad que yo espero que esta historia inspire, que se dé a conocer y que aporte, pues mira, el sentido de esperanza que tenemos que mantener en este contexto histórico en el que estamos viviendo en este país. Natalia, para los curiosos, ¿dónde te encuentran? Bueno, me encuentran... Creo que tienes un espacio. Sí, actualmente justo tuvimos un open house en agosto, pero oficialmente abrimos el 1 de octubre de 2024, ¿verdad? Hace un mes y un par de semanas. En Colabora Space vendría siendo un espacio de coworking space multiuso en la calle Serra. Ahora mismo, ¿verdad? Esa es mi base. Tengo un estudio de diseño que se llama En Studio, pero que lo llevo trabajando freelance por 10 años, y pues ya dejé de ser freelance y trabajar desde mi casa, y ahora pues tengo una base física que entonces se encuentra en Colabora, y nada, y Colabora es un espacio, ¿verdad?, que su mismo nombre lo honra. Lo que buscamos es colaborar con la comunidad local, diferentes generaciones, ¿verdad?, buscar cómo aportar al crecimiento individual y colectivo de Puerto Rico, ¿verdad? Necesitamos empezar a juntarnos y crear juntos para co-crear un mejor Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Ahora mismo ese es el espacio donde me encuentran. ¿Cómo se llama nuevamente? Colabora Space. Colabora Space. ¿Está en la esquina con la Ponce de León, cerca del conservatorio? Está justo diagonal con la Ponce de León. Si alguien ha ido a comer a Peco Peco, está en el 3er nivel de ese mismo edificio. Ahí está. Pues vi las fotos, espero visitarlo. Se ve muy, muy bien diseñado. Muchas gracias. Y los curiosos que quieran encontrar el juego. Claro, pues mira, el juego lo pueden encontrar en la Oficina de Conservación Histórica Vallajá, en el 3er nivel. Los juegos son totalmente, ¿verdad?, gratuitos. Yo lo voy a ir a buscar. ¿De verdad? Sí. ¿Gratuito? Espérate, Gratuitos. no sé cómo. El juego es gratis. Bueno, porque esto se trabaja con fondos federales y la intención es aportar, ¿verdad?, a la educación del país. 5 pesos para que, oye, recuperar algo. El capital. Yo también, pues claro. para hacer el próximo, ¿no? Yo también de alguna manera lo hubiese considerado. Interesante de esto en relación... ¿Se pueden dar donativos?
Yo entendería que sí. ¿Verdad que Yo sí? entendería Bueno, que los sí. donativos Pero vamos a hasta enfocarlos a la al Escuela museo, Federico de exacto. Getón. Dale. Sí, Al museo de la Escuela Federico de Getón. algo que quería, ¿verdad? Que une un proyecto con el otro es que parte de esta escuela y este profesor han sido muy, muy puntuales en la utilización también del juego registro. Incluso que su maestro trabaja torneos de De verdad. Wow. El maestro juegos de la escuela. sí, con sus estudiantes y hicieron su propia carta de su escuela para poder jugar en registro. Brutal. Wow. Qué Así brutal. que Me encanta. Yo me juego encanta. briscas con Yo mi nena. espero que por lo menos Voy a ese buscar ese maestro juego. se esté ganando por lo menos 6,000 pesos mensuales en salario. Ahora que, ¿verdad? Jennifer González está electa. No vamos a hablar de política. Yo no, Sí, fair, ya. yo voy a hacer silencio. Bueno, Natalia, gracias por compartir esta historia que inspira. Exacto. Que inspire. Que inspire. Llévatelo, Wilton.